vamos a intentar, que no quise reiniciar. ¿Ya? No, todavía no empezamos. Pero ahorita ya no me ven ustedes. ¿Dónde está? Ahora sí está, sí está. Dijo que sí, pero Listo. buen día. Empezamos otra sesión de Ágora Espía en el Instituto de Investigación Educativa de la Escocia de la UDG. Hoy, el tema de hoy es estratificación horizontal de graduados a universidades en México. Participarán como ponente José Navarro Tendescas y como comentaristas César Augusto de Garde y Pablo Martín. Sin más, despacho la palabra a José Navarro, que se autopresentará como harán también los dos comentaristas. José. Muy bien, pues muchas gracias Jordi y colegas que aceptaron acompañarnos en este espacio. Yo soy José Navarro, soy profesor aquí en el CUSEA y en el Instituto de Investigación Educativa, y dentro de las líneas de investigación que he desarrollado en los últimos años está el tema de la estratificación horizontal, particularmente de los graduados universitarios. Y entonces el día de hoy les voy a compartir una primera exploración que he venido haciendo sobre este tema. Y bueno, voy a permitirme presentar en la pantalla mi presentación. Espero que las personas conectadas nos puedan estar escuchando sin problema. Si no es así, pues les pedimos que nos lo comenten en el chat de ahí del Facebook, donde se está transmitiendo esta presentación. Muy bien. Entonces, he titulado a este trabajo como Estratificación Horizontal de Graduados Universitarios en México, una exploración, porque así lo considero, una primera exploración a este tema, al menos desde mi punto de vista, y compartirles que digamos, esto que les voy a presentar forma parte de un proyecto de investigación un poco más amplio en el cual pues yo he intentado aportar a este campo, que comienza primero por una colaboración que hice justamente con el colega Pablo Dalle, con Paula Boniolo, hace algunos años, con un par de artículos en los que hacemos una comparación entre Argentina y México acerca de la estratificación y el logro educativo, particularmente de graduados universitarios, y en el que digamos, en esos trabajos abordamos más elementos, pero quiero destacar el hecho de que en esos trabajos tratamos de entender quién llega a la universidad y quién se gradúa de la universidad en función de su origen social, ¿no? Como un primer paso. En un segundo paso, que colaboré para un libro que se titula Trayectorias y Transiciones Educativas de los Estudiantes Mexicanos, publicado por el ISUE de la UNAM hace un par de años. Ahí hice un trabajo en el cual, digamos, en un segundo momento trato de entender si quienes llegan a la universidad lo hacen de manera diferenciada en función de las distintas universidades o instituciones de educación superior que tenemos en México con respecto a su origen social. Es decir, hay algunos que llegan a la universidad, pero tratando de entender en este trabajo si ese acceso a la universidad es diferenciado en función del origen social, ¿no? Entonces ahí lo que pruebo es que efectivamente hay rasgos de estratificación horizontal en el acceso a la universidad en función del origen, pero no encuentro en ese trabajo en particular, la reserva de futuras investigaciones, no encuentro eso mismo con respecto a la carrera estudiada. Es decir, sí hay estratificación horizontal por el tipo de institución, pero no por la carrera estudiada.
Este trabajo que les voy a presentar es, para mí, al menos desde mi proyecto personal de investigación, un siguiente paso en el cual yo trato de entender si el hecho de haber ido a una universidad o a otra tiene efectos en el tipo de resultados que se obtienen después de la universidad. Entonces, es un poco ver el tema de la diferenciación institucional, pero ya vista no solamente en el acceso, sino también en los resultados. Ahora voy a tratar de explicar un poco más estos conceptos, pero sí que, o sea, que quería mostrar que esto, digamos, forma parte de un proyecto más amplio de investigación, que por supuesto ninguno de los trabajos previos que comenté son concluyentes, están sujetos a más investigación, pero bueno, es el paso los pasos que he intentado dar en este tema. Ahora, para tratar de entender estos fenómenos, yo parto de tres hipótesis clásicas en el campo de la estratificación social, particularmente vinculada a la educación, que tienen que ver con, en primer lugar, esta hipótesis de Mare de 1980 de la selectividad social creciente, que más o menos la tratamos de explorar en los primeros trabajos que comenté, y en el que fundamentalmente se observa que el peso del origen social se da en las transiciones educativas iniciales, ¿sí? Porque las personas de clases populares o medias bajas alcanzan ciertos niveles, que alcanzan ciertos niveles altos, presentan una determinada selectividad social por características no observadas. Eso es lo que fundamentalmente dice la hipótesis de Mare. En segundo lugar, la hipótesis de Haut y Raftery del 93, de la desigualdad máxima mantenida. Esta plantea que la expansión educativa incorpora en orden secuencial a las clases sociales desde las más altas hacia las más bajas, y que, digamos, conforme se va incrementando el papel de las distintas clases sociales en determinado nivel, pues las clases altas van apostando a los siguientes niveles y se van llenando los cupos de los diferentes niveles. La hipótesis tercera de Lucas del 2001, digamos, lo que trata de decir es que cuando ya se llenan los cupos en determinados niveles, la diferenciación social se da por tipos de institución, ¿sí? Y es a lo que nos referimos con estratificación horizontal, ¿sí? Es decir, las clases altas tratan de distinguirse ya no porque accedieron a un nivel, sino porque accedieron a un nivel con una determinada calidad o con determinadas características que los distinguen de otros que también llegaron a los mismos niveles y que en principio tendrían resultados distintos, ¿no? Entonces, lo que yo voy a tratar de presentar hoy combina un poco las tres hipótesis, no explícitamente, pero están, digamos, en el espíritu de las tres hipótesis, y sobre todo me estoy centrando en la tercera hipótesis. Digo que se inspira en las hipótesis 1 y 2 también porque, desde luego, yo asumo que quienes llegan a la universidad y quienes terminan la universidad, pues desde luego pasan por una especie de filtro, ¿no? y que ya es una suerte de élite dentro de la sociedad, máximo en un país como México, que es muy parecido a otros países de Latinoamérica, que digamos el porcentaje de personas con un título universitario pues es mucho más bajo con respecto a los que no tienen un título universitario del mismo grupo de edad, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, bueno, ahora más adelante hablaré un poco del contexto mexicano. Simplemente mencionar que los datos que yo estoy tomando para esta exploración vienen del módulo de movilidad social intergeneracional del 2016 de INEGI, que fue una encuesta a población de 25 a 64 años. En este caso estoy recortando únicamente a mayores de 30 años, ¿sí? Porque me interesa ver el efecto de la graduación en la variable dependiente que les mencionaré más adelante. Entonces me parecía que menores de 30 años todavía puede ser un efecto poco visible, o al menos temporal desde algún punto de vista. La encuesta tiene un total de 25.634 casos, de los cuales únicamente 15% de ellos habían terminado el nivel terciario, y que incluye grados de 4 años y también grados de 2 años, aunque la mayor parte son de grados de 4 años de esta muestra, ¿no? Esta encuesta tiene la particularidad de tener el nombre de la universidad y la carrera que estudió el individuo. Y esto es algo que, al menos en el caso mexicano, es destacable porque de las pocas encuestas que hay sobre movilidad social,
no se logra captar este dato. Entonces, para este ejercicio, pues, digamos, es prácticamente la única fuente en la cual uno puede determinar no solamente si la universidad fue privada o pública, sino cuál es el nombre de la universidad, y de ahí pasar a un intento de clasificación de las universidades o de las instituciones de educación superior vinculadas a determinados, pues, digamos, rasgos, tanto objetivos como subjetivos, con respecto a la calidad, al prestigio, etcétera, de las instituciones de educación superior. Aquí, digamos, me gusta mucho este panel porque tenemos una representación internacional, tenemos un argentino, un uruguayo, un catalán y yo que represento aquí el sector mexicano. Entonces, recordar un poco de algunas cuestiones del sistema de educación superior en México. Actualmente tenemos aproximadamente 4 millones de estudiantes en pregrado. Es un sistema altamente estratificado. ¿Y a qué me refiero con ello? A que tenemos un sector público y privado, pero al interior del sector público y al interior del sector privado, las instituciones no son homogéneas. Digamos, hay muchos rasgos que nos permiten distinguir a las universidades en México, por pensar simplemente en las del ámbito privado, que representan en su conjunto alrededor del 30% de la matrícula. Dentro de este sector privado, pues tenemos desde universidades de altísimo costo, que tal vez podrían equipararse a las universidades más caras de Estados Unidos, en algún sentido, proporcionalmente a la capacidad de pago de las familias mexicanas. Y al mismo tiempo tenemos universidades privadas de bajísimo costo, normalmente vinculadas también a una muy baja calidad, ¿no? Y en medio, pues tenemos universidades privadas, pues, que intentan tener calidad, no son tan caras y cuyos resultados pueden ser, digamos, mixtos o heterogéneos. Al interior del sector público, podríamos distinguir en dos subsectores. Un subsector, digamos, de universidades generalistas, en donde habría universidades federales, atendidas sobre todo en la Ciudad de México, y universidades estatales, que hay al menos una en cada estado, de los 32 estados que hay en México. Y luego tenemos un subsector que le llamamos en México tecnológico, que tiene carreras muy vinculadas al mercado de trabajo. Carreras no solamente de tecnología, no solamente de ingeniería, de otras disciplinas, otros sectores, pero sobre todo con una vocación muy vinculada a la inserción temprana en el mercado de trabajo. Son universidades tecnológicas, politécnicas, institutos tecnológicos, en fin. Y esto sobre todo se da a partir de los años 2000. Entonces, a partir de los años 2000 es cuando empieza un boom de diversificación de universidades en México. Además de las tecnológicas, tenemos unas 15 instituciones en el país que se conocen como interculturales, pensadas para poblaciones de pueblos indígenas o pueblos originarios. Y bueno, en fin, además de esto, no lo pongo aquí, pero sí lo incorporo en el análisis, tenemos un sector importante de instituciones formadoras de docentes, que entran también dentro del sistema de educación superior de México. En México les llamamos escuelas normales, y también son públicas, son prácticamente gratuitas, pero son muy distintas de las universidades estatales, de las universidades federales, por lo que hacen y por las características propias. En suma, tenemos un sistema de educación superior en México grande, pero muy diversificado, muy fragmentado en términos del tipo de institución. Entonces, digamos, eso es lo que se intenta ver en este trabajo. ¿Cuál es el efecto de esa diversificación en los resultados que obtienen los graduados más adelante, después de la graduación, ¿no? Cuando ya tienen un título? Esto es lo que corresponde, digamos, esta sería como mi variable independiente principal, ¿no? Que es la que quiero observar. Antes de pasar bueno, no, acá lo tengo más adelante. La variable dependiente, es decir, ¿dónde quiero ver los resultados para este ejercicio? Estoy considerando la clase social a partir del esquema original de Erickson, Goldthorpe y Portocarrero, el conocido como EGP, que es una clasificación en clases sociales basada fundamentalmente en el trabajo, ¿no? Bueno, no sería, digamos, aquí el espacio para ampliar la explicación de esta propuesta. Es una
Es una propuesta de clasificación en clases sociales bastante estandarizada en la sociología. Decir que en la versión original hay 11 clases que después se reducen en muchos esquemas a 7 clases y hay algunas versiones en 3 clases, ¿no? Para este ejercicio yo estoy tomando una versión híbrida en la cual estoy utilizando la versión de 3 clases, que sería la clase de servicios o la clase, podemos decirlo coloquialmente como la clase alta, ¿sí? Que a su vez en el esquema original está compuesta por la clase 1 y la clase 2, ¿no? En este ejercicio yo estoy separando la clase 1 y la clase 2 fundamentalmente porque la mayor parte de los graduados universitarios en la muestra que yo estoy tomando se clasificaban en la clase de servicios, o sea, en la clase conjunta 1 y 2. Sin embargo, las características de cada una de estas dos clases hace que valga la pena distinguir entre aquellos que terminaron la universidad, quienes están en una posición mejor que otra, ¿no? Porque esta es una clasificación jerárquica, desde luego. En la clase 1 estarían fundamentalmente los grandes empresarios, los gerentes de grandes empresas, ¿sí? Mientras que en la clase 2 están los trabajadores, digamos, intelectuales, pero con una jerarquía menor a la clase 1, ¿no? Son desde luego trabajos no manuales, ¿no? En ambas clases, también en la clase 2, pero sí hay una distinción importante en términos, por ejemplo, de tener personas a su cargo, ¿no? Esto sucede más en la clase 1 que en la clase 2. En la clase 2 también lo hay, pero digamos, los mejor posicionados, desde luego, están, insisto, en la clase 1, y a mí me interesaba saber qué distinción había entre los universitarios, sobre todo pensando en esta hipótesis de la estratificación horizontal, ¿sí? Pensando que a pesar de que haya personas que llegan a la universidad, el ir a una universidad o a otra puede, digamos, pero puede estar vinculado al acceso a las clases más pudientes, pero con esta distinción que insisto, estoy tratando en la clase 1 y la clase 2. Vuelvo a decir, esto fue fruto de una primera exploración en la que hacía el mismo ejercicio, juntando a las dos clases en una sola, ¿no? En la clase intermedia pues están los trabajadores, como su nombre lo dice, de nivel intermedio. Algunos son pequeños empresarios sin personas a su cargo, algunos son, digamos, empleados tipo de supervisión, ¿sí? Empleos rutinarios, no manuales, en fin. La clase intermedia a su vez es heterogénea, hay que reconocerlo, pero sí permite hacer una distinción clara, sobre todo con respecto a la clase obrera, en la que están particularmente los trabajadores manuales, algunos trabajadores agrícolas, la mayor parte, algunos están en la clase intermedia, pero la mayoría están en la clase obrera, ¿sí? Y también tengo que aclarar que esta clasificación en 3 clases incorpora algunos ajustes para el caso latinoamericano, algunos ajustes que se han trabajado con distintos grupos de investigación en Latinoamérica, particularmente con el liderazgo de Patricio Solís, de Eduardo Chávez Molina, que han tratado de hacer una adaptación del esquema clásico EGP pues, a la realidad latinoamericana, en la que tenemos, por ejemplo, un alto nivel de informalidad, ¿sí? Que eso no está tan claro, no está tan incorporado en la versión clásica para países industrializados, ¿no? Entonces, bueno, esto no voy a entrar en los detalles, pero esto ya también hay algún ajuste ahí interesante con respecto a eso, que eso ya lo trabajamos, por ejemplo, en los capítulos, en los artículos que trabajé con Pablo y con Paula. Ahí está ese ajuste, aquí también lo incorporo. Entonces, digamos que la única, digamos, novedad que yo pongo aquí sobre la mesa y que me gustaría recibir su retroalimentación es esta clasificación de la clase 1 y la clase 2 y su comparación con el resto de clases. Eso es lo que me interesa mucho saber, qué tanto sentido puede tener o cuáles son las ventajas y limitaciones de esta decisión que tomé, ¿no? Con respecto a la variable independiente, ya les decía yo, estoy utilizando una clasificación de las instituciones, digamos, utilizo una en la que junto a las públicas y algunas privadas, y una segunda clasificación que sería la más desagregada, que es la que pongo aquí
el porcentaje en la muestra, ¿sí? En la que desagrego las públicas y las federales y las estatales por un lado, que es prácticamente la mitad de los que forman la universidad, las públicas tecnológicas, 17%, las normales, las que forman maestros, el 6%, en las privadas, una clasificación en 3 grupos, las privadas consolidadas, en donde están las tradicionales, las más antiguas, y también buena parte de las más costosas, ¿sí? Algunas son confesionales, algunas son laicas, pero digamos son las privadas tradicionales en el país, con más de 30 o 40 años de presencia en el país, o incluso más de 40 algunas. Las privadas emergentes, en donde hay una heterogeneidad, digamos, es difícil de explicar en este momento. Hay algunas con un costo relativamente elevado, pero no se compara con el costo de las privadas emergentes, digo, de las consolidadas, perdón. Mientras que la distinción más contrastante sí es con el último grupo, que son las que, a partir digamos, del término que acuñó Levy para el caso mexicano, y que también lo utiliza en otros lugares, estas universidades de bajo costo que hacen el papel de absorber la demanda de las universidades públicas, ¿no? Que, digamos, no es necesariamente el porcentaje de la matrícula actual, pero en la muestra yo tengo un 5% de estos graduados. Cabe decir, y esto es también importante para la exploración que estoy haciendo, que yo tengo de manera conjunta a toda la población de 30 a 64 años, y la diferenciación de las universidades en México es un fenómeno relativamente reciente, ¿no? Es decir, las personas de cierta edad que están en la muestra no tuvieron acceso a esta diferenciación, ¿no? Desde luego ya hay otros estudios en los que se ve las probabilidades de acceso por cohortes, pero, digamos, una persona que en la muestra tiene 55 o 50 años, pues no tuvo la oportunidad de ir a una universidad privada de bajo costo. En su época no existían. Entonces era o ir a la privada de altísimo costo, y si no, o ir a la pública, y si no accede a la pública, prácticamente era quedarse sin oportunidad de ir a la universidad. Entonces, bueno, ese es un efecto ahí que podríamos llamar de composición digamos, que no es equitativo, ¿no? En las oportunidades que tuvieron las distintas cortes de acceder a estos distintos tipos de universidad, pero bueno, es parte de las características de la muestra. Y ya pasando a los bueno, también para los modelos que realizo, añadí los siguientes controles: el sexo, la edad, el origen de clase, en una clasificación EGP en tres clases, el origen educativo también en 3 clases, ¿no? Bajo, medio y alto, y la región de origen. Esos son los controles que estoy incorporando a este ejercicio. Lo que realicé fue digamos, un par de modelos multinomiales, ¿sí? En el primer modelo, la variable, digamos, independiente, la que me interesaba observar, es una clasificación de las instituciones en 3. Aquí incorporé con las públicas, las junté a todas. Después junté a las privadas consolidadas y emergentes en un segundo tipo, y en un tercer tipo a las de absorción de la demanda, ¿no? Y aquí tenemos, digamos, pues un cálculo de las probabilidades estimadas a partir de del modelo multinomial. ¿Sí? Únicamente presento en este momento las probabilidades, insisto, de la variable que me interesaba observar. Y aquí, digamos, sí se observa un ligero efecto. El que me interesa destacar más es el de la clase 1, que es la línea, a ver si se alcanza a ver mi mouse, la línea azul oscuro, ¿sí? Que, digamos, que pone las mismas probabilidades de acceder a la clase 1 para los que fueron a la universidad pública y los que fueron a la privada consolidada y emergente. Y una probabilidad menor, digamos, no es demasiado el contraste, pero sí hay un claro efecto, ¿sí? De los que fueron a las universidades privadas de absorción de la demanda, ¿no? Ahí sí se alcanza a ver un ligero efecto. Con respecto, por ejemplo, a la clase obrera, que sí es muy bajo el porcentaje, o sea, la probabilidad de acceder a la clase obrera para esta población
es muy baja, alrededor de 1%, perdón, de 10%. Digamos que comparado con el resto de la población, esto no lo presento aquí, pero sí quiero mencionar que sí hay una clara diferencia, ¿no? En la configuración de las clases sociales, ¿sí? Cuando yo comparo a los que fueron a la universidad de los que no fueron a la universidad. Eso desde luego sucede, eso me parece que no era el interés de este ejercicio mostrarlo, pero existe, ¿no? Y aquí se observa digamos, una ligera diferencia, pero muy menor, entre los diferentes tipos de universidad para los que acceden a la clase más baja. En la clase intermedia, aquí también se observa una especie de efecto como en escalera, ¿no? Entre las públicas, las privadas consolidadas y emergentes y las de absorción de la demanda, que sería esta línea que estoy mostrando aquí. Entonces, digamos, en el conjunto sí se observa un efecto, ¿no? Tal vez es parte de lo que yo quiero poner aquí sobre la mesa, digamos, si este efecto pues, es importante, les parece, digamos, que hay que considerarlo, o es menor, en fin, es parte de lo que estoy explorando. Pero en el segundo modelo, yo lo que hago es hacer una división ya más desagregada, pero no sé si pasé algo más, no. Una distinción más desagregada de los tipos de universidad. Aquí ya por espacio no alcanzo a poner en qué consiste cada una, pero lo menciono. El primer tipo es las públicas federales y estatales. El segundo tipo son las públicas tecnológicas. El tercer tipo son las escuelas normales, las formadoras de maestros. El cuarto tipo comienzan las privadas, el primero las consolidadas, después las emergentes y finalmente las de absorción de la demanda, ¿no? Y aquí, digamos, sucede algo digamos, que vale la pena considerar. Un primer efecto que llama mucho la atención es la ubicación de los graduados de escuelas normales, ¿no? en la segunda clase, en la clase 2. Esto tiene que ver con cómo se construyen las clases sociales. Entonces, prácticamente ahí están todos los docentes que pertenecen a esta clase. Entonces, una primera cuestión que a mí me surge al ver esto es decir, bueno, ¿qué tanto vale la pena poner en competencia, ¿no?, a los docentes frente al resto de profesionistas, dado que la profesión docente pues, digamos, está, al menos en México, bastante regulada y es difícil, ¿no?, poder acceder a una clase 1 si eres maestro, al menos por cómo se levanta ese dato, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí es un primer dato que vale la pena como poner a debate, ¿no? Esto tiene que ver con la configuración del mercado laboral, ¿no? Si los docentes son un mercado laboral aparte, ¿no? Cuando hablamos de la inserción laboral de los docentes, pues no hay muchas opciones, es un mercado muy regular. Bueno, eso es lo primero que destaca por esta altísima probabilidad de los egresados de la normal, ¿no?, de estar en la clase 2. Luego, la clase 1, que sería la más alta, a mí me llama la atención que las probabilidades de estar en la clase 1 se vuelven a asimilar los egresados de las universidades públicas, federales y estatales y los egresados de las privadas consolidadas, ¿no? Esto, digamos, tiene que ver tal vez con romper un mito, pues que es bastante común, al menos en nuestra sociedad, de pensar que solo los que van a las universidades consolidadas, es decir, a las de élite, tienen acceso a estas clases, digamos, más altas, ¿no? Pero también tiene que ver con quién va a las universidades públicas, federales y estatales en México, ¿no? Es decir, hay un mito en que ahí van clases populares, pues claro que van clases populares, pero también hay un alto porcentaje de clases altas que van a este tipo de universidades. Al menos como hipótesis que podríamos discutir, ¿no?, de por qué estos efectos son prácticamente los mismos, ¿no? Cuando vemos la clase 1, ¿sí? Pues desde luego se distingue claramente de la pública, de las escuelas normales con respecto a estas dos, a pesar de que son escuelas públicas ambas. Las públicas tecnológicas sí tienen un menor efecto comparadas con las públicas federales y estatales, que si recuerdan en el modelo anterior las juntábamos, pero aquí ya se ve que efectivamente
No es lo mismo ir a una universidad pública de tipo federal y estatal que de las tecnológicas, al menos es un efecto pues, menos pequeño, pero existe. ¿Sí? Y cuando comparamos las universidades privadas, ¿sí? Las emergentes y las de absorción de la demanda, pues desde luego tienen, siguiendo con la clase 1, menor probabilidad de estar en la clase 1 que las tanto consolidadas privadas y las públicas federales y estatales, eso sí es muy, muy claro. Y el efecto que yo no, digamos, esperaba ver, pero no lo veo en este modelo, no sé si, qué ajustes se puedan hacer, es en la clase de, perdón, aquí no es de servicios, es obrera, aquí es un error, tiene que decir clase obrera, ¿ok? Es un error en la etiquetación, pero esta clase amarilla, que es la baja, veamos, la comparación en las tres tipos de instituciones privadas, yo esperaba verla bastante más evidente. Incluso entre las emergentes y las de absorción de la demanda prácticamente no hay diferencia, ¿sí? Pero con respecto a las consolidadas tampoco observo una diferencia clara, ¿no? Sí, con las normales, esto sí digamos, es interesante, esta es una señal de que los que acceden a este tipo de instituciones, pues tienen bajas probabilidades o menos probabilidades de caer en la clase de servicios, ¿sí? Y en las tecnológicas también hay una ligera probabilidad más alta con respecto a las federales y estatales de estar en la clase obrera, ¿no? Estos son los resultados así, podríamos usar términos futbolísticos muy de bote pronto, ¿no? Me interesa conocer su input sobre cómo construir los modelos, las variables que incorporé, algunas cosas que se podrían tomar en cuenta. Y ya para concluir, algunas conclusiones así muy preliminares, ¿sí? En general, sí observo un efecto de esta estratificación horizontal. No es tan grande como yo lo hubiera esperado, pero sí hay algunos rasgos de este efecto de estratificación horizontal, ¿sí? Que yo esperaría seguir explorando para hacerlo más nítido o para descartarlo si es que fuera necesario, pero yo diría que más bien tendría que hacer ajustes para poderlo hacer más nítido, ¿no? O específico de algunos fenómenos. Bueno, algunas cosas que yo pienso que se podrían hacer es mejorar la clasificación de instituciones de educación superior, ¿sí? Por un lado, y recortar como una pregunta a solamente cohortes más jóvenes, en las que la comparación pueda ser un poco más justa, ¿no? Por el fenómeno que yo les decía que de cómo la diversificación de la educación superior en México es más reciente que el fenómeno, digamos, de la expansión. La expansión la podemos datar a los años 80, el inicio de la expansión, pero la diversificación sí es más reciente, ¿no? Entonces, es un asunto que lo dejo ahí sobre la mesa. Decir simplemente que sobre la clasificación de instituciones de educación superior, tal vez para quienes no sean de México, es un fenómeno que podríamos, digamos, equipararlo como una especie de subcampo de estudios de educación superior en México. Hay varios expertos que se han dedicado a tratar de hacer clasificaciones de las instituciones de educación superior bajo diferentes criterios. Parece que ninguno nos convence porque siguen saliendo continuamente clasificaciones. Y bueno, creo que es parte de lo que se puede hacer. Afortunadamente tenemos el nombre de la universidad y eso tiene la ventaja de poder jugar con otras clasificaciones si es que fuera necesario, ¿no? Bueno, yo aquí lo dejo, aunque en el orden presentaste primero, César, me gustaría que empezara Pablo, porque tal vez se va a retirar, entonces sí, le daría la palabra a Pablo. Que damos la palabra a Pablo, que empezaría autopresentándose. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y todos allí por México. En primer lugar, muchas gracias, José, por la invitación y a todo el Instituto de Investigación Educativa allí en México. Siempre para mí es un placer trabajar con
con colegas de México. Hemos trabajado junto con José y con Paula en en algunos estudios comparativos sobre desigualdad de oportunidades de logro educativo de nivel superior y hemos entablado un lindo intercambio de trabajo, fue una linda experiencia. Así que gracias por la invitación, José, y a todo el grupo de colegas que te acompañan. Mi nombre es Pablo Dalle, soy investigador del CONICET, del Instituto de Investigaciones Gino Germani, y trabajo en el campo de estudios de análisis de clase y estratificación social. Mi tema de investigación doctoral es movilidad social intergeneracional, sobre todo movilidad social desde las clases populares, y en ese paraguas del campo de estudios de análisis de clase, estratificación social, movilidad social, una línea de investigaciones sobre desigualdad de oportunidades educativas. Actualmente estoy trabajando en Argentina, análisis sobre desigualdad vertical y desigualdad horizontal. Por lo tanto, eh, la lectura de los avances que me envidió José y escuchar esta presentación me viene muy bien porque, bueno, estoy en temas y también estoy indagando esta temática. Van mis comentarios a la presentación de José eh, con un espíritu constructivo, ¿no? De entablar un diálogo y espero que los aportes, bueno, puedan servir para su propio trabajo, que es lo central en esta oportunidad, y también para entablar trabajos comparativos y seguir esa línea comparativa o para establecer alguna colaboración eh, con el instituto que allí trabaja José. En primer lugar, voy a hacer algunos comentarios sobre estratificación social y clases sociales y después voy a pasar al nudo central del estudio, que es la desigualdad de oportunidades educativas. En relación al, al esquema de clases EGP, me pareció muy interesante, me pareció muy, muy bien la idea de José de abrir la clase de servicios en dos segmentos, en la clase 1 y la clase 2. Eso me parece que es una decisión acertada a priori. Más allá, después voy a hablar sobre los resultados, que en las pautas que mostraste no daban lo que yo esperaba en relación a esa división de la clase 1 y la clase 2, pero como una decisión del diseño de investigación me parece una decisión apropiada. Bien, en relación al esquema de clases, vengo trabajando en desagregar también a los dos segmentos al interior de la clase obrera, no importa si es rural o urbano, pero trabajar con la clase obrera calificada y con clase obrera no calificada. Y también me parece, cuando uno está trabajando sobre educación, sería interesante separar, trabajando con el EGP, a la pequeña burguesía de la clase 3A, que es la de empleados administrativos. Si el tamaño de la muestra, la base, o sea, tiene la cantidad de casos suficientes, me parece que esa división es productiva para los análisis, para ver cómo se comportan distintos segmentos de clase, a mi juicio. En análisis recientes, en análisis recientes estoy observando que la desigualdad se comporta como pisos en la estructura de clases. Y en esos pisos, los trabajos en Argentina, encuentro que quienes parten de hogares de clase obrera calificada están más cercanos a la pequeña burguesía, que son pequeños comerciantes, trabajadores autónomos capitalizados, y también a los empleados administrativos. Y en Argentina, el comportamiento de la clase 2 es más cercano a esas clases intermedias y diferenciándose la clase 1 de la 2, por lo que yo señalaba que
que en términos de un análisis de clase y estratificación social es acertada el planteo inicial de José. Mi comentario para cerrar la idea apuntaría, si la cantidad de casos los dan, a dividir un poco más la clase intermedia viendo las fracciones de clase que están en su interior y dividir la clase obrera. Bueno, antes que nada me faltó un comentario general que me pareció muy interesante el trabajo, lindo de escuchar y, y me parece que es promisorio, es promisorio, que es un trabajo muy interesante para el momento actual de lo que está ocurriendo en América Latina con la diversificación de la oferta educativa. Ahora voy hacia un segundo comentario más nodal, que es que no entendí algo del diseño y me gustaría que conversemos, eh, porque no sé si se me escapó a mí pero es una cuestión importante. José, vos estás analizando los tipos de modalidad en la educación terciaria, en la educación superior, como factor de estratificación de llegada a distintas clases. Así lo entendí yo de la presentación. Y lo que mostraste son los resultados de probabilidades predichas controlando por todas las clases que vos decías controles. ¿Es así el diseño? ¿Es correcto? Sí. Perdón. ¿Por qué? ¿Ya puedo O hablar? sea, Sí. eh, sí, si querés contestarme esto y después sigo yo para poner en palabras bien qué es lo que no entiendo y mi comentario. 8 minutos. Sí. ¿Ahí ya En me total, escuchas? tenés 8 minutos en total. Está Sí. bien. Esto, o sea, solo aclarar que sí, efectivamente así es como lo plantearás. Solo que no son modalidades de estudio, porque dentro de estas instituciones se estudian las mismas carreras, ¿sí? En términos generales. No es que unas instituciones tengan unas carreras y otras. En términos generales, se estudia lo mismo. Entonces, más que modalidades, es tipo de institución. Tipo de estudios, perfecto. El comentario entonces es, está bien, o sea, si bien eso me parece interesante, pero creo que también desde una perspectiva de estudiar la desigualdad, o sea, primero vertical y vos vas hacia la desigualdad horizontal, me parece que un análisis previo a ver en qué medida ese tipo de instituciones estratifican a posiciones de clase de llegada, me parece central desde el plano del estudio de la desigualdad, primero vertical, que ya estuviste trabajando, y horizontal, sería como en un modelo de regresión, desde estudiantes, personas ya adultas, mayores, con distintos orígenes de clase, llegan a estas distintas instituciones. Y una última parte en el paper, en el artículo, sería cómo estas instituciones también estratifican. Pero el punto de a qué lugar de la oferta se llega de distintas clases sociales, me parece importante y sustantivo. Ese es mi principal comentario. Eh, por eso te preguntaba, por eso mi pregunta apuntaba a las clases. ¿Están jugando como variable dependiente o era origen de clase? No, entonces vos la estabas haciendo jugar como variable dependiente, la posición de clase de llegada. Me parece que también que en modelos de regresión tendrías que trabajar con el origen de clase social y cómo se va a distintos puntos de la oferta. Con tus conclusiones coincidí, yo también hubiese esperado. Yo creo que tus conclusiones eh, se encuentran importantes brechas de desigualdad entre las clases medias consolidadas, tomando la uno y la 2 en relación a la clase obrera, y la clase intermedia como más cercana a las clases medias. Yo hubiese esperado ahí una diferencia más importante entre quienes provienen de la clase uno y quienes y no, no quienes provienen, como punto de llegada a la clase uno y a la clase 2. Ahí hay que ver la base de datos, si están bien codificadas las clases,
uno supone que sí, pero igual me metería para analizar ahí si están bien construidos los segmentos de clase. Eh, si estos resultados son, si estas pautas son así, que es posible que sea, que no haya tanta diferencia entre la 1 y la 2, uno podría estar encontrando que ese tipo de instituciones no estratifican mucho en la cúspide de la estructura de estratificación social, sino que más bien estaría jugando una desigualdad vertical de quienes pudieron recibirse de la educación superior versus a los que no se recibieron de la educación superior. Es decir, que América Latina estaría en un estadio de desigualdad, ¿cómo podríamos decirlo? No, me sale la palabra menor, pero no es menor, previo a lo que está ocurriendo más en las sociedades más desarrolladas, porque nuestro nivel de expansión de la educación superior todavía no llega a los niveles de los países más desarrollados. Y también me parece muy acertado la pauta que desarrollaba José de que deberías explorar qué es lo que está ocurriendo en las cortes más jóvenes. Un poco porque nos salía eso en el trabajo que hicimos conjuntamente, que en la última corte en México era bueno, la que tenía mayor nivel de educación superior y eso, y el volumen de graduados era mayor que en Argentina, es decir, que la expansión había sido mayor en México que en Argentina. Por lo tanto, un análisis de cohortes para México me parece idóneo. Yo creo que lo que no encontrás a nivel de pauta general, eh, con un análisis de cohortes, podrías empezar a desmenuzar qué es lo que está ocurriendo y ahí sí quizás eh, saltan a la luz como pautas más claras de desigualdad horizontal, incluso entre el posicionamiento en la clase 1 y la clase 2, pero también insisto en que prestaría atención al reclutamiento, ¿no? A cómo se llega a la oferta de distintas clases sociales. Bueno, el trabajo me parece muy, muy interesante. Quiero hacer una pregunta y ya con esto cierro. No entendí bien la diferencia entre universidades o institutos privados de absorción de la demanda y emergentes. Porque no trabajamos con esa clasificación aquí en Argentina, por eso es mi pregunta y mi consulta. Y felicitarte por tu trabajo y agradecerles a ustedes la invitación para hacer el comentario. No, ahora sí, ahora mismo, sí, Después, no, ahora. Son dos cosas, es muy poco lo que voy a responder. Bueno, te respondo dos cosas, Pablo, y te agradezco mucho lo que mencionas. Esto de quienes llegan a los distintos tipos de universidades en función de la clase social, eso sí, lo intento hacer en otro paper, pero sí me queda la duda de cómo incorporarlo a este modelo. Entonces, no sé si a lo mejor incorporando interacciones, ¿sí? Puede ser que ahí pueda que encuentre, que se me vaya ahí, digamos, que pueda detectar ese efecto, ¿no? Pero sí me queda esa inquietud de cómo hacer. Desde luego, cuando esto se convierta en paper, pasaré por esos pasos, ¿no? Aunque sea de manera breve, para decir, hay efectos previos, pero si se confirma que los efectos que estoy encontrando son menores, entonces es para darle más peso a lo que tú decías. Es decir, nuestro nivel de expansión es tan pequeño comparativo a las hipótesis estas de Lucas y de Raftery, que todavía no podemos estar ahí, a lo mejor, ¿no? Es decir, yo decía previamente que teníamos las dos hipótesis en México, pero a lo mejor no hemos llegado a eso. Y la segunda es, nada más aclaración, las instituciones de absorción de la demanda son instituciones de educación superior de muy bajo costo, que están repartidas por las ciudades de México, en casas antiguas que se reconvierten en, entre comillas, universidades, y que dan títulos y que tienen reconocimiento, pero que son de muy baja calidad y además muy oscuras, conocemos poco de ellas, ¿no? Entonces sí hay que distinguirlas del resto. Las emergentes son, voy a decirlo en breve, son instituciones más serias, académicamente hablando. ¿Sí? Esa Bien, sería mi respuesta. gracias. Entonces, gracias. ahora paso la palabra a César Augusto para sus
comentarios. Muy bien, me presento, ¿sí? En principio, qué envidia, Pablo, que esté tomando mate allá en tus tierras acá. Me está faltando un poco el folclore del sur. Bueno, yo soy egresado de la Universidad de la República en Uruguay como licenciado en Sociología. Hice una maestría en investigación en Sociología luego en la Universidad de Barcelona, en España, en Cataluña. Y continué luego con estudios del programa oficial de doctorado de esa misma casa de estudio, dirigido por Xavier Martínez Elorrio, y a su vez también el contexto me fue un poco llevando a salir de Cataluña y venir a México, donde enganché el doctorado, el programa de doctorado de aquí de la Universidad de Guadalajara, en ese caso dirigido por Carlos Barba Solano, y titulándome con una tesis sobre movilidad intergeneracional de clase social, en una perspectiva comparada entre economías avanzadas europeas que se adecuaban a la tipología de regímenes de bienestar de Pick Andersen, y 3 casos que disponían de databases como para explotarlas, latinoamericanos, entre ellos México, Chile y Uruguay. También eso gracias a que colaboro con Marcelo Bogado, integró parte del grupo de investigación en estudios de estratificación, desigualdad y capital educativo. Sirva eso como síntesis para la introducción. Un gusto saludarte también, Pablo, que estás ahí. Yo he revisado trabajos tuyos en colaboración con Patricio también. El más reciente que he revisado, que no es reciente en sí de fecha, pero que yo he leído, es El pesado origen la pesada mochila del origen de clase, donde me gustó mucho cómo trabajaron, y ahorita aterrizo con lo tuyo, porque creo que tiene que ver el triángulo del logro de estatus de Blau y Duncan, que sería algo que tú, trayendo un poco a colación lo que dice Pablo, de que tienes que mirar los procesos de reclutación, ¿sí? Podrías tal vez sustituir los efectos de la educación con los efectos del tipo de institución de educación superior, y ver qué posibilidades hay de aislar efectos indirectos, de ver lo que se vio en ese texto como efectos de mediación, ecualización y atenuación. Ese es un comentario que yo ya traía armado, pero viene un poco a colación de... Sería una modificación justificable, ¿sí? Porque estás alterando el propio triángulo, pero te permitiría incluso probar algunas de las hipótesis que tú mencionas, como, por ejemplo, si los orígenes, los orígenes de clase siguen pesando de igual forma sobre los destinos de clase a través de las instituciones de educación superior, siempre que puedas jerarquizarlas con algún fundamento de peso, ¿no? Porque por ahí puedes también transformarla en una variable categórica ordenable, ¿no? Las instituciones, tendrías que verlo en ese sentido. Yo, la verdad, cuando Pablo comentó, dije, me quemó el comentario, porque yo también iba por la casa del esquema de clases que presentaste, que me parece muy atinado. También creo que el trabajo tiene potencial para que lo puedas ampliar, lo puedas enriquecer. Tiene potencial, capacidad heurística, ¿no? De descubrir, si bien hay una línea bastante consolidada de estratificación horizontal, incluso en México, yo creo que tu trabajo puede aportar con creces en ese sentido, pero sí creo que tiene que haber una discusión, es una palabra un poco mística, diría yo, que es ontológica y empírica sobre el esquema de clase. Cuando digo ontológica me refiero a las propiedades, las características, que llevaron a una decisión, a una elaboración ad hoc de un esquema de clase. No es algo dado, ¿sí? Claro. Entonces, por algo tú te detuviste en esa lámina y profundizaste un poco más, porque tienes de algún modo esta idea de que es algo que tiene que ser más discutido, más reflexionado. Y cuando digo empírica también traigo a colación esta idea de validación del esquema de clase como una
organización jerarquizada, ¿sí? Conforme a otros estratificadores que también tienen lugar en la estructura social, como puede ser el ingreso, la educación, los activos del hogar o un índice socioeconómico. Ver cómo se comportan cuando los sometes a otros indicadores, a otros estratificadores que tiene la sociedad mexicana. Bueno, yo entiendo que no era el propósito de la presentación entrar a discutir el esquema Casmin, ¿no? Pero, y que también está basado ya en un esquema que ha sido trabajado y que tiene antecedentes, que se basa en esta idea de Erickson y Goldorf, de posiciones en una estructura relacional del mercado laboral, donde se diferencia entre condiciones de empleabilidad o posiciones, ¿sí? Esto de empleador, cuenta propia, asalariado, ¿sí? Y diferencias también entre, dentro de las relaciones salariales, lo que son las de servicios y no. Pero hay otras diferenciaciones que siguen siendo importantes, y creo que esto Pablo lo resaltó, que es, por ejemplo, la diferenciación entre manual y no manual, que a mí no me queda claro si de algún modo queda subsumida en esa gran clase intermedia que puede ser confundida, discúlpame el término, como una masa viscosa, porque ahí no sabemos si están también los no manuales de rutina, lo que le llama Goldorf la pequeña burguesía, que acá serían más bien cuentas propistas independientes de trabajo manual, y qué otra clase se ha aunado en esa clase intermedia, así como en la clase obrera. Entonces, yo entiendo que a veces por razones de tamaño muestral hay que hacer estas agregaciones y trabajar con macroclases, pero sería interesante pensar, tal vez tener más de un esquema compacto, muy compacto, de 3 macroclases o 4, uno un poquito más extendido, tal vez 5, y si la muestra alcanza y hay fundamentos para hacerlo, tal vez uno de 7. Entonces podríamos ver otros cruces de barreras de clase que quedan de algún modo invisibilizados, ¿no? con estas macroclases que, insisto, esta discusión es muy interesante porque incluso se ha tenido, y tuvieron, sabes, los trabajos que se han realizado sobre movilidad social. Lo mismo, si me permites, te diría sobre esta diferenciación entre trabajo de raigambre agrario o agrario y trabajo no agrario. No sé si incluiste las clases de asalariados agrícolas, de pequeños propietarios agrícolas, y dónde están, dónde quedan. Pensando que también tu unidad espacial, si quieres, de análisis, tu delimitación es México, ¿no? Y México es muy heterogéneo también. Y no estás trabajando sobre las zonas metropolitanas que allí sí podríamos, de algún modo, omitir. Si bien tampoco son clases muy grandes eventualmente, sí sería interesante ver si están presentes, si la diferenciación existe y dónde están, ¿no? Dónde las ubicas también, porque la clase de propietarios agrarios no va a tener la misma ubicación, y eso se ha discutido en las economías avanzadas de Europa, si quieres, que en México, ¿sí? Donde eventualmente no son los grandes latifundistas con la propiedad de los capitales y medios de producción que podrían tener en las sociedades europeas. Entonces, esa discusión sí es pertinente. No te digo que tengas que presentar el programa de cómo realizaste el esquema, pero sí habría que discutir estas cuestiones, incluso la de la movilidad o estratificación, porque van a haber emplazamientos que van a ser horizontales, realmente hablando, ¿no? Entonces, también esa sería otra línea. Uy, 5 minutos para todo lo que tengo. Después te lo paso. Van a ver. Después podés continuar. Sí, Pero sí, de momento, traía algunos sobre la técnica. Iba a recomendar otras cosas, pero si ese es el tiempo que me queda. después hay media hora de debate con los que están siguiendo en la sesión y entre vosotros también. Buenísimo, buenísimo. Bueno, te remato esta idea de, hay un proceso de selección y de asignación, de enclasamiento que van a ser en clases
donde hay un cambio de posición de clase, pero no un cambio de condición de clase. ¿Sí? Las oportunidades de vida, como lo llamaría también siguiendo esta idea del esquema que es deberíano, ¿no? No varían, ¿no? Si quieres, piensa en la clase de trabajadores manuales no calificados o bajamente calificados y los asalariados agrícolas. El ejemplo original es una movilidad horizontal. También tenés que hacer una extrapolación al caso mexicano, ¿no? Bueno, yo por los tiempos me quedo acá, insisto, es atinado diferenciar la clase, la cúspide como la clase de servicios 1, los altos directivos, gerenciales, de lo que son técnicos intermedios, directivos intermedios. Lo que hay que ver es si son clases, por eso la idea de cotejar con otros estratificadores, son clases que realmente marcan una diferencia, una barrera de clase en México. ¿Sí? Porque estamos usando esquemas Gainsbourg, de Goldorf. Sé que este esquema es una adaptación, pero en América Latina también es heterogéneo, ¿sí? Claro. México no es igual a los regímenes de bienestar universalistas del sur, hay historias, paz, dependencia diferentes, entonces hay que pensar qué puede estar explicando el que tampoco te esté dando una diferenciación. También el cruce por sexo debe ser interesante por este tema de la segregación ocupacional por sexo que hay en México. Tal vez si empiezas a diferenciar, empiezas a encontrar distanciamientos en la cúspide de tu esquema de clase. Y también por ahí se me ocurre la posibilidad de usar otras técnicas, ¿sí? Como la regresión lineal, para ir descubriendo. Eso te permite probar hipótesis que son modelos entre el modelo final y el modelo saturado, que tiene todos los efectos, ¿sí? Incluso los efectos de orden superior, donde podés constatar lo que comenta Pablo, posiblemente hayan circuitos cerrados o de no diferenciación o de diferenciación en la cúspide de clase, ¿no? Por eso no se distancia tanto la 1 y la 2. Son ideas. Traigo otros comentarios, pero para ser solidario con el tiempo, aquí lo dejo. Bueno, aquí ahora está previsto media hora de intervenciones de los que han seguido la sesión por internet. Si tienen preguntas. Parece que no hay más que comentarios que les agrada la sesión y no hay, de la audiencia no hay preguntas. No sé si quieren continuar ustedes la interacción. Pues yo tengo una. Sí. Sí. Lo que presentasteis, mira, de guarda el debate entre Julio Caravagna, Marina Zubidas y Sandra Parcelli, que en un proyecto de hace 10 años que dirigía yo mismo, el tema era la metáfora que usaba Julio del autobús, que decía, la universidad es como un autobús. La selección está para subirse, pero después debe tornar al mismo sitio. Y aquí la idea, yo le decía, hay uno o hay varios autobuses. ¿Sí? Simplificando esa la polémica con datos que aportamos unos y otros. Entonces, el tema es si el esquema, no sé, ahí conectando con lo que decían los comentaristas, no sería bueno empezar el atento antes. Los que suben al autobús, porque es curioso la similitud de resultados de la pública con la privada de élite. Quizás lo que hay son
en el Porto un mismo autobús, donde la selección está en la entrada y no en la salida. Por tanto, coger 3 momentos, antes, durante y después, no durante y después. Esta es mi duda que Sí, o sea, en este mismo espíritu lo que tú dices, y ya me lo decían los colegas, digamos, tal vez lo obvié demasiado en esta presentación, pero sí lo tengo en cuenta. O sea, tengo en cuenta que aquí estoy viendo ya a los que incluso no solo accedieron, no solo llegaron a la universidad, sino que la terminaron, los que ya en México les decimos profesionistas, ¿no? Ahora, yo traté de usar este esquema con todas sus limitaciones que pueden tener, en parte para discutir con la literatura que usa este esquema, ¿no? Que es un poco el interés comparativo, pero sobre todo porque a mí me llamó mucho la atención encontrarme profesionistas, o sea, gente con un grado universitario en clases distintas a la 1 y a la 2, sobre todo en la clase obrera, o sea, es algo contraintuitivo, ¿no? Desde luego, en la comparación con el resto de la población, son minoría los graduados universitarios en esa clase, por supuesto, pero ¿qué es lo que pasa? Que alguien con un grado universitario, ¿no? En algún momento de su vida, que también eso es variable, porque yo los estoy tomando en momentos distintos, hay gente de 25, bueno, de 30, de 35, de 40, pero por eso también me interesa como seguir, dar un paso a la parte, digamos, por cortes, porque es contraintuitivo tener, ¿no? Graduados en clases menores, ¿no? En clases menores. Ahora, sí estoy muy de acuerdo con sus comentarios en el sentido de tratar de hacer una desagregación más fina, incluso del esquema, por un lado, y por otro lado, me dejó o sea, tu comentario de usar otros estratificadores, sí es posible con esta base de datos. Es decir, yo utilicé aquí la variable trabajo pues como una estandarización, ¿no? Que te lleva a una clase, pero tengo ingresos, tengo atributos en el hogar, tengo, en fin, educación tengo más cosas, por supuesto origen social y muchas variables de origen, que podrían hacer más fina, ¿no? Es decir, tengo gente en clase obrera, porque al momento de recoger su trabajo pareciera que está en clase obrera, pero luego al ver sus atributos en el hogar, ¿no? Porque aquí no se pregunta salario, no se pregunta ingresos, pero sí se pregunta, o sea, se puede construir un índice de riqueza, pues, ¿no? A partir de cosas materiales que tenga la persona. A lo mejor resulta que es una clase obrera disfrazada, o sea, es decir, yo digo que trabajo de algo, pero en realidad no, me va muy bien. El caso típico aquí, muy utilizado, al menos en Guadalajara, es el que tiene lo que llamamos una bodega en la central de abastos, ¿no? Es una persona que, digamos, pues es dueña de su negocio. Uno podría pensar que es un negocio menor, pero tienen más dinero que muchos gerentes o altos empresarios, ¿no? En fin, por poner un caso así anecdótico, nada más. Claro, eso que comentas es bien interesante, ¿no? Sin duda, hay mucho que podrías avanzar, pero esta idea de checar y validar que el esquema de clase sigue siendo un estratificador es justamente lo que pide Erickson y Goldorf, ¿no? Porque después hay mucha discusión de si su esquema sigue siendo el mismo estratificador de cuando lo publicaron, porque ha habido modificaciones sustantivas en el mercado laboral, ¿no? Y en las estructuras de clase. Entonces, si hay otras variables que también nos hablan del acceso a las oportunidades de vida y estratifican, no, de modo que se alinea el esquema de clase que tú tienes, pues sin duda está operativo y también te permite hacer ciertos acomodos. Voy a hacer un comentario antes, creo que Pablo quiere tomar la palabra, muy breve, respecto a integrar el análisis de cortes. Por ahí en la presentación que a mí me llegó, había al cierre una idea de avanzar sobre un recorte de cortes, porque estás tomando un tramo muy amplio. Eso sería interesante, de algún modo, que hacer que sean cortes o que reduzcas el rango, te permitiría, pienso yo, aunque para eso hay técnicas sofisticadas que yo no manejo también, lidiar con dos de los efectos que son consustanciales a
los estudios de corte, que es el efecto de edad, producto del envejecimiento de la población que estás estudiando, y los efectos periodo relacionados con el momento histórico, ¿sí? Que también habrá que revisar la incidencia que pudo haber tenido las reformas educativas que fueron moviendo el umbral de obligatoriedad en este estudio que tú estás haciendo, porque eso ha sido al inicio de los 90, luego al inicio de los 2000, ¿sí? ¿Qué efecto como variable de contexto interviniente puede tener? Pero reducir las cortes o trabajar con cortes es el próximo paso, me parece idóneo. Y ahí yo también me animaría a recomendarte que el ejercicio no sea una regresión logística multinomial, creo que usaste, incluso puedes usar la ordenada porque está rankeada tu variable dependiente, donde hagas para cada corte por separado los coeficientes, ¿no? Sino que consideres a las cortes una variable layer, ¿sí? Una variable capa a través de la cual testes pues la asociación de segundo orden, que es entre tus dos variables. De ese modo estás controlando las propias cortes también. Creo que en la regresión logística eso se puede hacer, pero se estila en la log lineal hacerlo mucho con el modelo de asociación uniforme y luego estimar los coeficientes con el de diferencia uniforme. Pues, El unidicio. sí, sí. De ese modo estás controlando las cortes como una tercera variable y viendo las interacciones de tu asociación principal a través de las mismas. Estos modelos se usan con 3 variables y Bayet ya usa 4 variables. El problema es que cuanto más variables, más complejos se vuelven y menos manejables, ¿no? Entonces, por ahí igual luego te amplío en ese sentido. Gracias, sí. Pablo. Perdón. Bueno, buenas tardes. Coincido con los comentarios que hace el colega de Uruguay. No, por la voz, siento que te conozco de algún congreso de análisis de clase, estratificación social, pero no veo bien porque está un poco lejos la cámara, pero bueno, coincido en tus planteos sobre los modelos log lineales y usar a las cortes como variable layer. Nosotros, José, con el trabajo que hicimos con Paula, en un momento avanzamos sobre eso y también el capítulo que publicamos para Claxo cuando veíamos si la educación era un factor de atenuación o no del peso del origen de clase sobre los destinos de clase, usamos modelos log lineales. Así que esa puede ser una línea importante para estudiar el efecto de las cortes. Yo también ahora lo estoy tratando de hacer a través de regresiones logísticas. Uso un poco este espacio para que pensemos entre todos, ¿no? No me convence del todo cuando lo pongo como variable, pero una de las posibilidades, una puede ser ponerla como una variable independiente, otra ver alguna interacción con origen de clase, entre cortes y origen de clase, y otra cosa que estoy intentando explorar es el análisis de origen de clase, sexo y regiones, el efecto neto que tienen sobre la graduación o no de educación superior y el tipo de educación superior que terminan, ¿no? Tomándolo como variable dependiente y haciendo ese análisis por cortes. Ahí ese tipo de análisis lo que permitiría ver es si en alguna corte, en relación a otra, las brechas de desigualdad entre las clases o aumentan o disminuyen. O sea, ver qué ocurre al interior de cada corte. No, el problema ahí es que uno no estaría viendo si es significativo o no el efecto entre una corte y la otra, pero sí sirve como para ver cómo se estaría comportando la desigualdad entre clases al interior de cada cohorte. Y yo al menos lo estoy haciendo como análisis preliminar. No sé si voy a tomar esas regresiones por cortes como últimos modelos, pero sí como un paso previo de ver qué está ocurriendo.
Bien. A ver, lo que se me ocurre, pero es una duda que yo tengo, no sé qué tan válido es, primero, hacer como yo, meter la variable de edad como variable de control, ver si tiene efecto significativo y después hacer tantas regresiones como cortes defina, por ejemplo, 4 cortes, que es lo que hicimos en aquel estudio, eran cortes de 10 años. No sé si eso sea interesante. Una vez que validas que sí hay un efecto de la edad para toda la población y luego ya ves cada corte en lo individual. No sé si eso Sí, sea reiterativo o redundante, no sé. Esa es una Es duda. que con la regresión, por lo que yo vi en tu trabajo de transiciones y trayectorias, yo lo que vi es que la regresión que aplicabas era para un set de variables único. Yo creo que la idea es ir pasando de un modelo básico a un modelo ampliado, a un modelo extendido, o sea, ir por set de variables, o las puedes hacer con todas y luego o con un grupo reducido y luego ir agregando, ¿sí? Y ver cuáles pierden significancia estadística y cómo se comportan los coeficientes. Aparte de evaluar, porque los modelos hay que evaluarlos, los estadísticos que te arrojan. Yo en ese trabajo creo que manejabas el BIC, que tiene que poner el BIC inicial y el BIC final, porque si no, no vamos a conocer cuál es la ganancia, o al menos si la diferencia es significativa. Usabas McFadden y otros, ¿no? Esa puede ser una opción que yo la he usado cuando trabajo con regresión logística, ¿no? No sé si, y manteniendo, como dice Pablo, igual, aunque no sabemos si dado los cambios en la población y demográficos, hay significancia estadística entre las cortes, pero bueno, tienes una lectura de cada corte que podés ir haciendo en este juego de ir probando un set de variable básico, luego le agregas otra, ves cómo se comporta, si alguno perdió significancia, significa que esa variable tiene una influencia de algún modo mediadora en la variable que perdió, ¿no? Porque ahí ya la estás considerando en el modelo. Claro. Muy bien. Sí, sí. Interesante. Bueno, ¿Algo más? hay con más. no, estaba 100% de acuerdo con el comentario del colega de Uruguay. Gracias, Pablo. Pero pues si no hay nadie más, cerramos aquí la sesión de hoy y agradeciendo a los participantes, a José, a César, a Augusto y a Pablo su participación. Muchas gracias. Hasta otro momento. Gracias. Gracias, estimado Muchas Pablo. gracias. Estamos en contacto. Estamos en contacto y bueno, gracias por invitarme. Y ojalá podamos reunirnos en algún momento. Gracias. Ojalá que sea acá en México también. Gracias. Hasta luego. En la transmisión.